Muy bien, miren, estamos atravesando esta serie que titulamos ¿Cómo obtener lo que realmente quieres? La primera semana analizamos cómo necesitamos tener cuidado con lo que queremos, porque muchas veces lo que queremos y la forma en que lo queremos produce resultados contraproducentes. Y terminamos esta semana diciendo que no puedes obtener lo que tú realmente quieres a menos que identifiques claramente qué valoras, qué cosas son verdaderamente importantes. La semana pasada lo que hicimos fue evaluar las cosas que valoramos, las cosas que perseguimos. No sé cuántos de ustedes hicieron su tarea, pero si la hiciste bien, lo más probable es que te hayas dado cuenta que todavía hay cosas en tu corazón que persigues que no van a perdurar. Cosas que te están llevando por la dirección equivocada, es decir, valores del mundo que tú crees que te van a hacer feliz, que te van a llenar de plenitud, de gozo, te van a hacer sentir exitoso y al final del día te vas a dar cuenta que aunque alcances algunas de esas cosas, de todas maneras tu vida se va a seguir llenando de problemas, de estrés y no vas a sentir el gozo o el éxito que pensabas que ibas a sentir si alcanzabas esas cosas. Dice, algo que me imagino que muchos de nosotros hemos aprendido en nuestro caminar por esta vida es que, fíjate, simplemente identificar qué es importante no cambia tus valores. O sea, no nada más porque seas consciente de qué es lo que deberías de perseguir, lo que está escrito en tu corazón en este momento, o sea, la brújula sigue descompuesta y sigues persiguiendo las cosas equivocadas. Entonces la pregunta con la que terminamos la semana pasada es, ¿cómo podemos cambiar nuestros valores? Dijimos, identificar los valores correctos y seguirlos no es lo mismo, necesitamos cambiar algo. Y el día de hoy vamos a ver cómo es que eso cambia en nuestra vida. ¿Okay? Entonces vamos a darle gracias a Dios y vamos a analizar este tema que se van a dar cuenta que está muy interesante. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias por ese sacrificio que es incomprensible para mí, Señor, que hayas venido, dejado tu deidad en el cielo para hacerte hombre, limitarte totalmente y exponerte al dolor que tenemos en este mundo y morir por cada uno de nosotros después de haber vivido una vida perfecta. Padre, te damos gracias por ese amor que nos demostraste. Y sé, Señor, que sigues demostrándonos tu amor, tratando de explicarnos la manera en que deberíamos de vivir la vida. Así es que te pido, Señor, que el día de hoy entendamos con claridad, que podamos ver con ojos espirituales lo que tú tratas de decirnos por todos lados en tu palabra acerca de la importancia de vivir como tú esperas que vivamos, porque es por nuestro bien. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu sea nuestra guía, nuestra dirección en todo este mensaje, que sea tu Espíritu el que nos hable a cada uno. Te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Miren, para poder cambiar nuestros valores, primero tenemos que entender el concepto en sí de valores. O sea, no los valores que tenemos o deberíamos de tener, sino qué son los valores. Y miren, si lo analizan, se van a dar cuenta que los valores no son otra cosa que patrones de pensamiento. O sea, formas de pensamiento que se han ido arraigando en nosotros a través de toda nuestra vida, ¿no? Como caminitos que sigue nuestro cerebro para responder, interpretar la realidad y responder ante ella. Estas son cosas que, como vimos la semana pasada, recibimos de diferentes fuentes, ¿no? Muchos de los valores que tú hoy tienes son valores que te heredaron tus papás, son cosas que viste en tu casa. Las cosas que a tu papá y a tu mamá le parecían importantes, las cosas que te motivaban a perseguir, lo que te decían que si lo alcanzabas ibas a tener éxito, esos son valores que tú tienes en ti sin darte cuenta. Otros de esos valores los recibimos de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Las cosas que en los medios de comunicación, en las empresas en las que trabajamos, nos convencen que tenemos que perseguir esas cosas, que si las alcanzamos vamos a ser felices, vamos a tener éxito, son valores que el mundo nos bombardea y de alguna manera escribe en nuestro corazón. Entonces, fíjate, en resumen, todas estas cosas, lo que han creado en ti es una forma de ver. Es como una lente a través de la cual interpretas la realidad y de acuerdo a cómo tú ves la realidad, interactúas con esa realidad, o sea, te comportas de acuerdo a esa forma de ver que tú tienes. Entonces, si nosotros deseamos cambiar nuestros valores, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Nuestra forma de pensar. O sea, nuestros pensamientos son los que
dictan nuestras acciones, esos pensamientos que ya tenemos arraigados en nosotros. Entonces tenemos que aprender a ver las cosas de una forma diferente, cambiando la manera en que vemos las cosas, la que pensamos acerca de las cosas. Obviamente, fíjense, cuando nos ponemos a analizar cambios en nuestra forma de pensar, es evidente que tus cambios pueden ser positivos o negativos, ¿no? O sea, si tú empiezas a ver las cosas de una manera más cercana a la realidad, pues vas a interactuar mejor con la realidad y tus resultados van a ser más positivos. Pero todos hemos visto casos de gente que empieza a tener influencias negativas, ¿no? Una persona que de repente se hace de un nuevo grupo de amigos y después de estar con esos amigos cierto tiempo, su forma de ver la realidad empieza a cambiar de forma negativa y al rato tiene resultados negativos. Gente que entra a trabajar en una nueva empresa y en la nueva empresa los están bombardeando con cierta información todo el tiempo y empiezan a interpretar lo que significa tener éxito de una manera diferente a lo que deberían y empiezan a tener resultados negativos en su vida, en su matrimonio, en sus relaciones, etcétera. Por eso, fíjense, nosotros acudimos a la fuente que consideramos la verdad, que es la palabra de Dios. Decíamos la semana pasada que la Biblia es el norte verdadero, es lo que realmente nos puede dirigir de forma correcta y nosotros nos basamos en lo que la Biblia dice para aprender esos nuevos valores. En la Biblia precisamente hay un versículo que, fíjense, además de reafirmar todo esto que les acabo de decir, va a ser reafirmado por este versículo, pero aparte nos va a enseñar una cosa que es impactante en relación a lo que Dios quiere de nosotros. Fíjate, es Romanos 12:2, es un versículo que hemos estudiado muchas veces, pero hoy quiero que veas el impacto que tiene en relación con el tema que estamos estudiando. Dice así, dice, no se amolden al mundo actual, es decir, no persigas los mismos valores que el mundo persigue. No dejes que el mundo te convenza de la forma en que tienes que vivir la vida. Dice, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Ahí está lo que les acabo de decir. ¿Quieres vivir de una manera nueva? Pues tienes que renovar tu mente, tienes que tener una nueva forma de pensar, ¿ok? Pero lo que es verdaderamente impactante es la última línea. Fíjense lo que dice. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. O sea, ese pasaje nos está diciendo que cuando nosotros tenemos una renovación de nuestra mente, cuando cambia nuestra mente de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, entonces vamos a entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y dice, esa voluntad es buena, es agradable, o sea, lo que Dios tiene planeado para ti te va a gustar, te va a encantar, porque hay gente que le da miedo enterarse de la voluntad de Dios, ¿no? ¿Y qué tal si me manda a China de misionero? Dice ahí, lo que te pida que hagas va a ser agradable para ti, pero aparte va a ser perfecto. Entonces, fíjense lo extraordinario de lo que acabamos de leer en ese pasaje. Se los puse en su programa de esta manera. Dice, lo que realmente quieres es lo mismo que el plan de Dios para ti. O sea, las cosas que tú verdaderamente quieres alcanzar son exactamente iguales a las que Dios quiere para ti. Su voluntad para tu vida es igual a lo que a ti más te va a encantar hacer en tu vida. Entonces, fíjate, ese pasaje significan dos cosas que son muy importantes. En primer lugar, significa que Dios tiene un plan para ti. O sea, mucha gente tiene problemas con esto, ¿no? ¿De verdad Dios tendrá un plan específicamente para mí? Mucha gente piensa que estamos aquí por casualidad, que somos una chiripada del destino, una coincidencia. Pero lo que dice ese pasaje es, no, Dios tiene una voluntad para ti, tiene un propósito para ti, te creó con planes específicos, te ama y está al pendiente de cada detalle de tu vida porque eres parte de su plan, ¿ok? Pero lo segundo que significa es que no nada más tiene un plan para ti, sino que Dios quiere que descubras ese plan. Dios quiere que conozcas ese plan. Entonces, lo que nosotros más deberíamos de querer en esta vida es entender el plan de Dios para nosotros. Entonces, cuando se trata de eso, tenemos algunos problemas en cuanto al plan de Dios, porque Dios quiere las cosas hechas a su manera, no a nuestra manera. Dice, cuando se trata del plan de Dios, tendemos a cometer dos errores. Uno de ellos es, queremos que Dios nos revele su plan completito por adelantado, ¿no? O sea, queremos que nos diga cuál va a ser el final y con qué pasos vamos a llegar hasta ese final en detalle, ¿no? Pero como vamos a ver en la Biblia, esas cosas no suceden de esa manera.
Aunque a veces, en raras ocasiones, encontramos personajes de la Biblia en donde Dios les dice cosas muy específicas, por lo general no es como sucede. De hecho, el versículo clave del día de hoy, que me gustaría que memorizaras esto cuando lo entiendas, es Proverbios 4:18. Fíjate lo que dice. Dice, el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Entonces fíjate lo que nos está diciendo este proverbio. Dice, la senda, el camino, el plan que Dios tiene para tu vida, dice, es como la primera luz del amanecer. Imagínate la primera luz del amanecer. O sea, de forma práctica, ¿cómo se ve un amanecer? ¿Han estado en nuestro servicio de Pascua? Cuando nos juntamos en la playa al salir el sol, normalmente llegamos como 45 minutos antes de que salga el sol. Entonces todavía está oscuro, pero si volteas hacia el horizonte, te das cuenta que algo está pasando, algo está empezando a suceder, porque se empieza a aclarar, ¿no? Al principio empieza así una lucecita muy leve, con colores muy bonitos, pero las cosas no se ven claras, ¿no? Tú no puedes ver a ciencia cierta todo lo que hay a tu alrededor, porque todavía no hay suficiente luz. Se empieza a ver poco a poco, entonces poco a poco empieza a salir el sol, y de repente sale el sol y entonces se aclaran las cosas. Y esto es lo que nos está diciendo el versículo. Dice, el plan de Dios para tu vida, la senda que tiene para los justos, para las personas que ponen su fe en Cristo, dice, es como las primeras luces del amanecer. Al principio no ves claro, al principio se ve todo borroso, pero va subiendo y subiendo hasta que, ¿qué? Dice, hasta que alcanza todo su esplendor. Entonces, mientras más seguimos nosotros el plan de Dios para nuestra vida, las cosas se ven cada vez más claras, pero van paso a paso. Esto no es como en las caricaturas, ¿no? Que de repente dice, y amaneció y ¡pum! Sale el sol, ¿no? Así no es el plan de Dios. O sea, no se revela de repente, es poco a poco hasta que tu vida en Cristo alcanza todo su esplendor. Entonces, estas cosas no suceden de repente. Por eso le puse el título que le puse a este mensaje. Entonces fíjense lo que dice su siguiente espacio en blanco. El plan de Dios amanece sobre tu vida. O sea, empieza despacito, va saliendo poco a poco, se va aclarando poco a poco. ¿Okay? Entonces eso es para eliminar una idea equivocada que tenemos acerca del plan de Dios. La otra, fíjense, es que tenemos la tendencia a pensar en el plan de Dios en términos de lugares y actividades, ¿no? O sea, como que Dios nos va a llamar a ir a un lugar a cumplir una tarea específica. Pero esa no es la manera en la que Dios ve el llamado que nos da a nosotros. Vamos a ver en la Biblia cómo, fíjense, su siguiente espacio en blanco dice, el llamado de Dios no es necesariamente un destino. O sea, no es a un lugar en particular, sino a una forma de vida. No es el destino que es lo que más le interesa a Dios, sino la manera en que viajamos. Miren, esto lo podemos ver de forma muy clarita en el momento en que Dios llama a Abraham. Abraham, cuando todavía no era Abraham, sino Abraham, Dios se le aparece en Génesis 12 y le va a hacer su llamado. Vamos a leerlo. Génesis 12, versículo 1 dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Miren, yo no sé si ustedes subrayan en su Biblia, pero si subrayas palabras, subraya esas dos, te mostraré, porque está en futuro. O sea, Dios no le está diciendo a dónde va, le está diciendo, quiero que empieces a caminar. Ya llegará el momento en donde te voy a decir a dónde vas, pero lo que quiero que dejes atrás es la forma de vida que tenías antes. El lugar en donde vive Abraham, cuando Dios lo encuentra, vive con su padre, y su padre era un idólatra. O sea, adoraba a otros dioses. Y entonces Dios le está diciendo, deja atrás tu vida pasada, tu sistema de valores, esos dioses que has venido siguiendo, todo eso déjalo atrás porque tengo una nueva forma de vida para ti. Empieza a caminar, no te voy a decir a dónde vas, yo te aviso cuando llegues. ¿Okay? Entonces lo importante para Dios es que Abraham tuviera fe, que empezara a caminar para que se desarrollara su carácter a través de ese camino. Y cuando Dios le dice, ve, Abraham fue. Y entonces Dios dice, este hombre es mi amigo, este hombre me sigue. Y miren, es muy importante ser conscientes del hecho de que Abraham no era un hombre perfecto. De hecho, después de que Dios lo llama, va a cometer un montón de errores. De hecho, el primero que comete, se lleva a su papá. Le dice, deja a tu padre, se lo lleva con él, ¿no? Dios tiene que quitar la vida en el camino al papá, que dejes atrás lo que te estoy diciendo, que dejes atrás. Comete montones de errores, hace montones de tiraderos, es un mentiroso, casi le entrega a su esposa al faraón de Egipto para salvar su propia vida.
pero Dios lo que ve es su corazón. En el corazón de Abraham, él sabe que él quiere para él lo que Dios quiere para él, y por eso siempre dice, este es mi amigo porque este me sigue. Y aunque comete montones de errores, Dios nunca cambia su plan para Abraham. O sea, cada vez que sale del camino, Dios lo redirecciona y lo vuelve a redireccionar y lo vuelve a redireccionar, porque en su corazón Abraham quiere lo que Dios quiere para él. Entonces, necesitamos entender que así es como pasan las cosas, a la manera de Dios, a la velocidad de Dios, poco a poco, y lo que le interesa es el camino. Fíjate en este versículo que nos habla acerca de sendas. Originalmente nada más les iba a poner el versículo 6, por eso dice Proverbios 3:6, pero en realidad están los dos, están Proverbios 3:5 y 6. Dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. O sea, ahí nos está diciendo, no utilices tu propia sabiduría. ¿Ok? Pero la clave de este versículo que quiero analizar es la que sigue. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. ¿Qué significa eso? Que reconocerlo en todos los caminos significa honrar a Dios en todos los caminos que tomamos. Es decir, buscar la voluntad de Dios en cada camino que estamos a punto de tomar, ¿no? Cada vez que vas a tomar una decisión, decirle, Señor, ¿qué opinas de esto? Y orar, y acudir a su palabra. Si estás constantemente en su palabra, Dios te puede contestar a través de cosas que ya has estudiado antes. Quiero que noten que dice, todos tus caminos. No dice, en la mayoría de tus caminos. No dice, cuando tengas duda, me preguntas. O cuando tengas miedo, entonces te acercas. Dice, en todos tus caminos. Cada vez que encuentres decisiones en el camino, acércate a mí. Y si hacemos eso, ¿cuál es la promesa de Dios? Dice, Él allanará tus sendas. Miren, allanar las sendas, o sea, como limpiar el camino, no significa simplemente abrir camino. Lo que nos está diciendo es, nos va a mostrar el camino limpiándolo. O sea, Él va a abrir el camino por donde quiere que vayas. De hecho, fíjate cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Ese mismo versículo, Proverbios 3:6, dice, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Cómo nos lo muestra? Limpiándolo, abriendo puertas. Pero se fijaron una cosa muy interesante. Se fijaron que no habla de destinos. No dice en ningún momento, y yo te voy a decir a dónde vas. ¿No? Dice, si buscas su voluntad, te mostrará el camino. Lo cual significa lo siguiente que dice su programa. Para Dios, el camino es más importante que el destino. A Dios le interesa más cómo viajas que a dónde llegas. O dicho de otra manera, le interesa más cómo logras las cosas que qué cosas logras, qué objetivos alcanzas. Eso no es tan importante para Dios. Dios no te va a preguntar, ¿llegaste? Te va a preguntar, ¿llegaste obedeciendo? ¿Llegaste haciendo lo que yo te dije que hicieras? ¿O llegaste tomando atajos, haciendo las cosas que hace el mundo para llegar a donde quieres llegar? Te va a preguntar, ¿me reconociste en tus caminos? ¿Me preguntaste mi opinión? ¿O simplemente decidiste tú solo y luego ya que decidiste me pediste que bendijera el camino que tú escogiste? Dice, de estas cosas son de las que estaba hablando Jesucristo. Si recuerdan, la semana pasada vimos un versículo en donde Jesucristo decía, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si en el camino pierdes tu alma? ¿No? O sea, lo que estaba diciendo es, no importa qué logres, no importa a dónde llegues, no importa cuánto ganes al final del camino, lo que me interesa es cómo llegaste ahí. Por eso la tarea de la semana pasada fue evaluarnos, evaluar cómo estamos caminando el camino, qué estamos permitiendo que nos dirija. ¿Son valores del mundo? O sea, yo no sé si se evaluaron, pero es importantísimo que veas en tu corazón, porque tu corazón, como vimos, es engañoso, ¿no? Y no te das cuenta que sigues persiguiendo las mismas cosas. De hecho, la semana pasada, no es cierto, este jueves, platicando con una persona al final del mensaje, me decía, es que yo no estoy entendiendo porque yo en mi trabajo quiero esto y esto. Y le digo, ¿y te das cuenta lo que me estás diciendo? O sea, tú mismo me estás expresando que los valores que estás persiguiendo son los del mundo. Fíjate, piénsalo de esta manera. Si tu caminar te aleja cada vez más de Dios, evidentemente Dios no está dirigiendo tu vida. Porque cuando Dios dirige tu vida, lo que hace es acercarte cada vez más a Él. Esa es la meta, es lo que estás persiguiendo, llegar a Él. Entonces, si tu caminar te está alejando de Él, obviamente no es Dios. Te estás dirigiendo tú solo. ¿Ok? Entonces, la voluntad de Dios amanece, ¿no? Poco a poco. Para Dios el camino es más importante que el destino, y conforme vas
reconociendo a Dios en tu caminar, honrando a Dios en tus decisiones, Él empieza a abrir camino un paso a la vez. Pero miren, cuando estaba yo analizando el mismo ejemplo que les di de Abraham, me preguntaba yo por qué, ¿no? O sea, piensen en Abraham. Cuando Dios le dice a Abraham, empieza a caminar, yo te digo cuando te detengas. ¿Saben cuánto caminó Abraham antes de que Dios le dijera detente? Entre donde estaba él y la tierra prometida había más o menos como 800 kilómetros. O sea, eso sería como que Dios te dijera ahorita saliendo, empieza a caminar, y cuando llegaras a las costas de Oaxaca, te dijera, ok, ya llegaste. Y Abraham siguió y siguió y siguió hasta que le dijo, ya llegaste. Entonces la pregunta que yo me hacía es, ¿por qué lo hace así? ¿Por qué no nos dice a dónde? ¿No? ¿Por qué no nos dice cuál es el objetivo? ¿Por qué no nos dice cómo vamos a llegar ahí? Y miren, me di cuenta que hay varias razones por las que Dios no nos dice cuáles son los objetivos finales y el método por el que vamos a llegar ahí, debido a la forma en que respondemos. Para empezar, sabe que si nos dice todo lo que va a pasar en algún momento, nos va a ganar la impaciencia. Porque Dios va a su tiempo, no al tuyo. Entonces te dice, ¿tú vas a llegar a esto? Te gana la impaciencia y entonces, ¿qué tratas de hacer? ¿Se acuerdan lo que hizo Abraham? ¿Qué le dice Dios después, ya que llega a la tierra prometida? Voy a bendecir a todas las naciones a través de tu descendencia, vas a tener un hijo. Regreso en un año o dos y vas a tener un hijo. ¿Y qué empieza a pasar el tiempo? Ya van 6 meses. ¿Cómo te sientes, mi amor? ¿Estás embarazada? No, algo está muy extraño, ¿no? O sea, le empieza a ganar la impaciencia y entonces, ¿qué hace? Le trata de ayudar a Dios. A ver, la sirvienta, ¿dónde está? ¿No? Vamos a ayudarle al Señor, ¿no? ¿No? O sea, vamos a tener un hijo, ¿no? O sea, Dios sabe que si nos dice todo por adelantado, nos vamos a volver impacientes y le vamos a querer ayudar. Otra cosa que vemos en la Biblia, de lo que hicieron la mayor parte de la gente a la que les dice cosas claras, Moisés, Gedeón, Jeremías, ¿qué se ponen a hacer con Dios? A discutir. Moisés, quiero que vayas y liberes a mi gente. ¿Yo? ¿Estás seguro? Tengo un hermano que habla mejor que yo, porque yo soy tartamudo, ¿no? O sea, se pone a discutir con Dios. ¿Te has puesto a discutir con Dios? Fíjate, Dios te revela 3 días y te pones a discutir. Imagínate, te revelara 10 años, ¿no? Gedeón, yo soy el más débil de toda la tribu. Jeremías era demasiado joven. Nos ponemos a discutir. O peor aún, ¿se acuerdan qué hizo Jonás? Le dijo, ve a predicarle a Nínive. Y salió corriendo en la dirección opuesta. Tomó el primer barco que saliera 180 grados al contrario. Obviamente piensen en lo que le dijo a Jonás. Muchas veces el llamado de Dios es difícil, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estuvo Dani, nuestra misionera del norte de África? Que nos platicó la historia de una persona que ella conoce, que cuando iba en un taxi, en un país musulmán, de repente en su oración Dios le dice, háblale de Cristo al taxista, ¿no? Cuando te dice esas cosas, que dice, bajan, ¿no? O sea, ¿no? ¿No? O sea, no, porque eso es lo que le pasó a Jonás, ¿no? Jonás lo manda Dios a Nínive. Nínive era famoso porque eran súper agresivos y a sus enemigos, ¿verdad? Cuando capturaban a gente en la guerra, les arrancaban la piel y los colgaban de la pared, del muro de la ciudad como escarmiento. Y Dios le dice, a Nínive. Y él dice, a Tarso, ¿no? ¿Y qué le pasa a Jonás? Termina en la panza de un pez y luego guacareado en la playa. Que si lo piensan es la gracia de Dios, porque hay 2 formas de salir de un pez, ¿no? O sea, simplemente guacareado, ¿no? Pero bueno, fíjate. Si así respondieron los grandes héroes de la Biblia, ¿qué nos hace pensar que no vamos a hacer lo mismo nosotros? Si nos dijera el plan. Pero miren, yo creo que hay una razón todavía más importante por la cual Dios no nos revela paso por paso y el final de la historia. ¿Saben por qué? Porque entonces no necesitaríamos fe. Si Dios te dijera exactamente qué va a hacer y cómo lo va a hacer y a dónde vas a llegar, tú empezarías a ver las cosas suceder y entonces dejarías de necesitar fe. Y Hebreos 11:6 en la Biblia nos dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Él necesita que caminemos por fe y la única manera en que podemos hacer eso es si no nos revela todo por adelantado. Miren, yo creo que esa es una de las lecciones más difíciles de aprender, de comprender, de mantener en nuestro corazón, lo que significa tener fe. Porque tener fe significa confiar en Él. Significa confiar que cuando te dice ve, ir es lo mejor para ti. Sin importar lo que ir significa, sin importar qué te esté pidiendo, eso es lo mejor para ti. Viajar hacia donde te mande de acuerdo a sus valores es lo mejor para mí. O sea, tener fe no es confiar
en un resultado que va a suceder, ¿no? Porque pensamos que tener fe es, va a pasar lo que yo quiero que pase. Tener fe es confiar en una persona, en Cristo, en su carácter, en la seguridad de sus promesas. Que cuando confías en Él, lo mejor para ti va a suceder sin importar qué suceda. Entonces la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjate, la pregunta que deberías de hacerte en este momento es, ¿estás caminando con la luz que te esté dando en este momento? A lo mejor tu senda todavía amanece y apenas te está dando un rayito de luz. ¿Estás siguiendo ese rayito de luz, lo que sea que te dé? Porque es lo que deberíamos de estar haciendo. Si no estás haciendo eso, te voy a decir qué estás haciendo. Estás esperando hasta que te muestre más, ¿no? Dices, a ver, ¿qué sigue? Da este paso, pero ¿qué viene después? ¿No? Si tú estás esperando que Dios te aclare mucho hacia adelante, te voy a decir lo que va a pasar. No te vas a mover nunca. Porque Dios te va dando luz para un paso. Y miren, eso es lo triste del caso de muchos de nosotros. Mucha gente está detenida ante la indecisión. No saben ni para dónde jalar. Hay gente que me dice, es que no sé ni dónde empezar. Fíjate, te voy a dar una buena noticia. Si hiciste la tarea, si hiciste lo que les pedí la semana pasada, ya diste el primer paso. Porque el primer paso es reconocer en dónde estás. Ese es el primer paso. O sea, para poder llegar a algún lugar, primero tienes que saber en dónde estás. Imagínate que hoy en la tarde me hablas y me dices, oye, voy para tu casa, ¿cómo llego? ¿Cuál sería mi primera pregunta? ¿Qué quieres? No es cierto. No, o sea, ¿por qué vienes a mi casa? No, mi primera pregunta sería, ¿dónde estás? Para decirte cómo llegar aquí, primero saber en dónde estás, ¿no? Bueno, eso es lo mismo que necesitas tú saber. Reconocer ante Dios qué es lo que has venido persiguiendo. Si no eres consciente de que lo que has venido haciendo está mal, no hay cambios que hacer. No hay nada que cambiar si vas bien. Pero si reconoces que has estado siguiendo las cosas equivocadas, entonces puedes decir, ok, entonces de aquí para dónde, ok. Entonces si haces tu tarea y reconoces en dónde estás, entonces hay ciertas cosas que te pueden ayudar a tomar tu camino. Fue lo que les puse en su programa, dice, cosas que pueden ayudarte a seguir el camino que Dios tiene para ti. Fíjense, hay varias cosas que te pueden ayudar y miren, algunas de estas cosas las hemos visto a través del tiempo aquí en la iglesia, algunas las machacamos mucho más que otras, se van a dar cuenta que no necesitamos pasar tanto tiempo en algunas de ellas, pero vamos a analizarlas. O sea, la primera, el número 1, dice, busca las señales que Dios puso en el camino. Busca las señales que Dios puso en el camino. Bien, hay dos tipos de señales, y les puse ahí un par de líneas abajo para que tomen notas, si no, no me cabía en el programa todo. Dos tipos de señales. La primera, el primer tipo, son cosas que algunas de ellas Dios las puso en ti desde antes de que nacieras, y otras que Dios va permitiendo que sucedan en tu camino conforme vas viviendo. Fíjense, esto es lo que en nuestra iglesia le llamamos nuestra forma. Es decir, Dios te creó de una manera en específico, que está formada de varias cosas, y esas cosas que puso Dios en ti son señales para ayudarte a encontrar el camino. Por ejemplo, ¿qué te apasiona? Una cosa muy interesante en la naturaleza humana es que pensamos que todos somos iguales, pero no es cierto. O sea, lo que te apasiona a ti, te puedo asegurar que no apasiona a la persona que está al lado de ti. O sea, yo a lo mejor hablo de un tema aquí enfrente de la iglesia, no digo, no, el aborto, hay gente que le hierve la sangre y quiere levantarse a discutir, y el de al lado se está quedando dormido. No le apasiona, no le interesa. Pero hablas de otros temas, ¿no? Del abuso a los menores, o de las mujeres abusadas, o de los animales. Entonces, ¿qué te apasiona? Esas pasiones que sientes en tu corazón son señales que Dios dejó en tu corazón para que sepas para dónde jalar. ¿Qué habilidades tienes? O sea, ¿para qué cosas eres muy bueno y aparte disfrutas haciéndolas? ¿Para qué pondría Dios habilidades en tu cuerpo, en ti como persona? Porque Él te hizo a mano, dice la Biblia. ¿Para qué pondría esas cosas si no estuviera pensando que las usaras? ¿Qué experiencias has vivido? Miren, esta es una que nos cuesta mucho trabajo, especialmente cuando estamos en medio de tragedias y de dolor. Dios no desperdicia nada en la vida de una persona que lo sigue, nada. ¿Qué cosas duras has pasado en la vida? Porque lo que Dios quiere que hagas es que pongas esas heridas a trabajar. O sea, que las utilices. Cuando tú sigues tomado de la mano de Dios en medio de las tragedias y pasas del otro lado de la oscuridad hacia la luz, de repente te vas a encontrar en el camino con personas que están pasando por lo mismo que tú pasaste, y vas a poder decirles con toda honestidad,
yo sé exactamente cómo te estás sintiendo. Si se los dice a alguien que nunca ha vivido lo que ellos han vivido, la persona sabe que nada más lo estás tratando de hacer sentir bien, pero no tienes idea de lo que está pasando en su vida. Pero si lo has vivido, entonces le puedes ayudar. Entonces, ¿qué experiencias han pasado en tu vida? Incluso hasta tu educación. ¿Qué cosas has aprendido? ¿Qué aprendiste en la escuela? ¿Qué aprendiste en la calle? Toda la educación, Dios quiere ponerla a trabajar. Y para eso lo puso ahí, para ayudarte a encontrar el camino. De hecho, piensa en esto. ¿Para qué cosas? No eres muy bueno. Esa es otra señal. Si no eres muy bueno, Dios no quiere que estés en esa área. Miren, por eso es tan malo compararnos con otras personas. Porque entonces lo que empezamos a pensar es que yo quiero lo que este tiene y pensamos que ese es un deseo de nuestro corazón. Ese es un deseo del mundo. Quieres los aplausos que este recibe. Entonces tienes que buscar en tu corazón cómo te hizo Dios. ¿Se acuerdan de la película Carros de Fuego? Es una película maravillosa, si no la han visto se las recomiendo. Es una historia real acerca de un par de atletas en una olimpiada. Uno de ellos se llamó Eric Liddell, era el corredor, ¿no? Este hombre corría, cada vez que podía corría, competía, no quería dejar de competir. Y su hermana le pregunta un día, le dice, ¿por qué corres? Y la respuesta de Eric Liddell es hermosa, le dice, porque Dios me hizo rápido y cuando corro siento el placer de Dios en mi corazón. Dios me hizo rápido. Entonces piensa, ¿cómo te hizo Dios? ¿Qué cosas haces que cuando las haces sientes el placer de Dios en tu corazón? Y a lo mejor te preguntas, ¿y cómo sé que es el placer de Dios? Te voy a decir cuál es una manera bien fácil de saberlo. Nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, representamos a Dios en la tierra. Cuando una persona vive para su plan, o sea, para el plan de Dios, de acuerdo a sus valores, para la gloria de Dios, cuando usa su forma, se le ilumina la cara al cuerpo de Cristo. La gente alrededor se emociona de ver a una persona que está viviendo para la gloria de Dios. Si le pone una sonrisa a la gente alrededor en el camino que vamos, entonces Dios está sonriendo contigo. Entonces, ¿qué señales puso en tu forma? El otro tipo de señales son oportunidades. O sea, puertas que Dios abre, pero escucha bien, que van de la mano con tu forma, con sus valores y con su palabra. ¿Okay? Dios te abre oportunidades, abre puertas, allana caminos que van de la mano de tu forma, de su palabra, ¿verdad? De su plan para ti, de sus enseñanzas. Si va en contra de su palabra, hay gente que me dice, es que se me está presentando esta oportunidad, pero yo sé que no está bien. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿No? Si no va de acuerdo con lo que Dios ya te ha revelado, ¿por qué te pediría que hicieras algo que va en contra de su palabra que ya nos reveló? Entonces, busca las señales que Dios puso en el camino. Otros consejos. El segundo, esto lo hemos visto mucho, dice, viaja ligero. Cuando salgas a tu viaje espiritual, tienes que viajar ligero. Te voy a decir qué cosas tienes que dejar atrás. Para empezar, el peso de la culpabilidad, de todos los errores y todos los pecados que has cometido en el pasado, ese equipaje, ¿sabes quién ya se lo llevó? Cristo. Él llegó por esas maletas y dijo, esto me lo llevo yo, síguele. Entonces, acepta el perdón de Dios, deja atrás el peso de la culpabilidad, reconoce el equipaje, este es mío, le pongo mi etiqueta, ten, bye. Deja atrás las maletas de la culpabilidad. Y sabes también que tienes que dejar atrás lo que le pidió a Abraham, deja atrás tus viejos ídolos. Miren, esta es una tristeza. ¿Cuántas veces la gente vamos caminando según nosotros siguiendo a Dios, pero vamos cargando con nuestros ídolos viejos? Miren, en la historia del pueblo de Israel, se los he dicho muchas veces, es una analogía de la vida de un creyente. ¿Okay? En el libro del profeta Ezequiel, la gente va a Ezequiel para pedirle que le pregunte a Dios qué hacer, ¿no? Lean un día los primeros 4 versículos de Ezequiel 14, se van a dar cuenta que llega la gente ante Ezequiel y dice, esta gente viene para que te pida dirección, y Dios le dice, sí, pero traen ídolos en la mano. Diles que si vienen a pedirme dirección, lo que voy a hacer es confrontarlos con los ídolos que traen en la mano. No les voy a dar dirección, los voy a confrontar porque vienen cargando valores antiguos, ídolos antiguos. Si tú traes las manos llenas de los ídolos antiguos, no vas a tener la disponibilidad para recibir lo bueno que Dios tiene para ti para adelante. Entonces, lo primero que tenemos que dejar atrás es la culpabilidad. Lo segundo, los viejos ídolos. ¿Ok? Entonces, viaja ligero. 3, escoge bien a tus compañeros de viaje.
Ya sé lo que están pensando, esta nos lo dices cada fin de semana. ¿Por qué creen que se los digo? Porque ese es el talón de Aquiles de un montón de gente. Tú pregúntate, la gente con la que estoy viajando, esa gente, ¿me está ayudando a mantenerme en el camino o me está tratando de descarrilar? ¿Hay gente que te está tratando de descarrilar en este momento? En este momento ya te cruzó por la cabeza alguno. Ese es. ¿Ok? Ya sabes de lo que está hablando aquí. ¿Ok? Ahora, mientras haces estas cosas, hay algo de lo que te tienes que asegurar. Dice el 4. Mientras esperas instrucciones específicas de Dios, asegúrate de seguir sus instrucciones generales. Bien, hay dos tipos de instrucciones que Dios nos va a dar para ponernos en el camino. Hay unas que son específicas a ti, ¿no? A ti de repente te va a decir como esa chica, predícale al taxista, habla con él, acércate a esta persona, o sea, te va a dar instrucciones muy específicas. Pero para poder llegar a las específicas, tienes que obedecer las generales. Mientras más obedecemos las generales, más nos habla de las específicas. Entonces, tienes que asegurarte de que las generales, lo que ya nos reveló en su palabra, esas son las que tenemos que seguir. Miren, la semana pasada les decía yo que la Biblia es el norte verdadero. ¿Se acuerdan de eso? Eso significa que la Biblia no es un mapa, es una brújula. Y eso es importantísimo que lo recuerdes, porque conforme van pasando los años en este mundo, el terreno cambia. Si fuera un mapa, la gente puede decir, es un libro obsoleto, porque el mapa ya cambió. El mapa ya cambió, ¿están de acuerdo? O sea, lo que mis hijos enfrentaron cuando eran niños y adolescentes no tiene nada que ver con lo que yo enfrenté cuando era niño y adolescente. Y los hijos de mis hijos van a estar más complicados. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué necesitamos? No necesitamos un mapa, porque los terrenos van cambiando. ¿Qué les heredamos a nuestros hijos? Una brújula. Para decirles, mira, sigue esta. No importa cómo cambie el terreno, la brújula se mantiene igual. El norte verdadero sigue siendo el mismo. Esa es la revelación que Dios ya te dio. ¿La estás siguiendo? Les traía 10, pero les voy a dar 4, porque si no, no vamos a acabar. Podríamos pasarnos el resto del día haciendo esto. Fíjense, vamos a ver cómo contestar algunas preguntas en cuanto a dirección general de Dios. Dice la primera ahí, ¿cómo debo actuar cuando enfrento adversidad en mi vida? Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, sean agradecidos a Dios en toda circunstancia. Entonces pregúntate, cuando enfrento adversidad, ¿estoy agradecido contra Dios o más bien estoy resentido contra Dios? La diferencia es que cuando eres una persona que tiende a estar agradecida, lo que haces es buscar las cosas por las que puedes agradecer a Dios sin importar la circunstancia. Entonces siempre encuentras formas de agradecerle a Dios. Pero si no haces eso, entonces nada más te estás enfocando en lo que no te gusta en tu vida y siempre hay áreas de problema, siempre. Entonces todo el tiempo estás enfocado en eso y entonces estás resentido con Dios. ¿Cómo actúas? ¿Cuál es la directriz? Segunda pregunta dice, ¿cómo debo actuar cuando alguien me hace daño? Cuando la gente te ataca. Mateo 5:44, Jesucristo nos dijo, ama a tus enemigos y ora por quienes te persiguen. Como Él oró en la cruz mientras estaba crucificado por la gente que lo había crucificado, diciendo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Puedes hacer eso? Tratas de orar y perdonar a la gente, aunque te cueste trabajo, porque amar a la gente, acuérdate, no significa sentir algo positivo por ellos. Significa tomar acción positiva por ellos. Señor, bendice a esta persona, aunque yo quiero que lo atropelle un camión, te pido que lo bendigas. Dios ya conoce tu corazón. O sea, si le dices, bendícelo, Señor, y en tu corazón está diciendo que lo atropelle un camión, ¿tú crees que no sabe? Pero por lo menos dice, Señor, pero ayúdame a cambiar ese corazón porque yo quisiera que lo bendijeras, ¿no? O sea, necesitas ser honesto con Dios. Tercera pregunta, ¿cuál es la instrucción general de Dios acerca de su misión para mí? Primera de Pedro 3:15, estén preparados para responder a quien les pida razón de la esperanza que tienen. ¿Estás listo para compartir con la gente tu testimonio, tu historia, lo que ha pasado en tu vida, dónde te encontró Dios, cómo te sacó de ahí, cómo es tu vida ahora? ¿Tienes eso preparado para que en 30 segundos se lo puedas platicar a alguien que de repente lo necesita? Esa es su misión. O sea, el camino está claro. No nos está dando caminar general para todos, porque esto es para todos. Ahí no dice, Marco, ¿esté preparado? No, todos. ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi interacción diaria con la gente? Colosenses 4:6, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. ¿Podría la gente a tu alrededor identificar que tú eres un seguidor de Cristo simplemente platicando contigo 10 minutos?
sabría por la manera en que te expresas, por la seguridad que pones en Dios, por lo ameno y agradable de tu conversación, o eres una persona que ve crisis dentro de las crisis y está todo el tiempo viendo el lado oscuro y insultando a todo el mundo y todo es culpa de alguien. ¿Cómo es tu conversación? ¿Cuál es tu seguridad? Entonces, como pueden ver, o sea, hay un montón de instrucciones generales que necesitamos seguirlas. Y mientras más las sigamos, fíjate, las instrucciones generales son como los barandales de la senda que Dios tiene para ti. Son los barandales. O sea, si te sales de los barandales ya vas fuera de ruta. Si te mantienes adentro, vas dentro de la ruta, vas en el camino correcto y entonces cada vez más Dios en ese caminar te va a empezar a hablar de forma más personal. Ahora háblale con a tal persona, ahora haz esto, ahora deja esto de aquí, ahora, o sea, te empieza a hablar cada vez más. Y miren, mi experiencia, fíjate, el plan de Dios efectivamente se va aclarando poco a poco, pero hay dos cosas que nos dimos cuenta nosotros en nuestro caminar. Una de ellas es que hacia adelante no se ve claro el camino, pero hacia atrás sí. O sea, cuando ya llevas cierto tiempo caminando, de repente volteas hacia el pasado y ves todo lo que Dios ha venido haciendo y dices, claro, siempre había tenido este plan, o sea, está clarita su mano en estos pasos, ¿no? Entonces volteas para adelante y no se ve, pero dices, sí, pero todo ha venido funcionando, te da seguridad, ¿no? Te fortalece. Y otra cosa que experimentamos es esta, sí te lleva a ciertos destinos, pero fíjense, más que llevarte a un destino, son lugares por los que atraviesas. O sea, no llegas a un lugar, ya llegué, ¿no? Sino Dios te lleva a ciertos destinos en donde haces ciertas cosas, te sigue llevando por el camino, entonces pasas y sigues hacia adelante. Entonces dice, todo esto confirma una cosa que es maravillosa y que responde a la pregunta que queríamos responder el día de hoy. La primera parte de esa respuesta dice en su programa, el camino es la voluntad de Dios para tu vida. O sea, el camino, el seguir su caminar, el seguir la senda que Él nos marca, esa es su voluntad para ti. Te voy a decir por qué. Porque es el camino lo que va forjando tu carácter, lo que va moldeando tu vida. Enfrentar las cosas de este mundo que son complicadas y enfrentarlas y mantenernos fieles a Dios, ¿verdad? Es lo que va forjando tu carácter. Pero fíjate la maravilla de cómo termina esa frase. Dice, si lo sigues, cuando te des cuenta tus valores habrán cambiado. Nos preguntamos, ¿cómo cambiamos nuestros valores? ¿Cómo? Siguiendo la senda que Dios pone para ti. Porque mientras más camines por esa senda, más estés buscando en su palabra las instrucciones generales, más trates. Yo sé que es un tratar, porque a veces lo podemos lograr, a veces nos tropezamos, a veces nos equivocamos, a veces damos pasos para atrás y luego seguimos para adelante. Mientras más haces eso, cuando te das cuenta, miren, estas son cosas maravillosas que la verdad yo espero que las vivan, porque cuando uno las vive, te das cuenta de lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Saben en dónde noto yo estas cosas de cambios? En consejería. Cuando estoy platicando con gente que de repente se acerca a alguien que a lo mejor pues, apenas empieza en su camino, lleva poco tiempo, o a lo mejor llevaba mucho tiempo, pero realmente no se había tomado de la mano de Dios, y te dicen, pues mira, te voy a platicar mi situación. Hicimos mi esposa y yo esto y esto, y a mí, o sea, yo obviamente tienes que decir, ok, ¿no? Pero por dentro digo, no he escuchado nada de lo que hemos venido diciendo en los últimos 6, ¿no? O sea, ¿qué? ¿Que hicieron qué? ¿No? O sea, te das cuenta, o sea, yo me doy cuenta que mis valores han cambiado a tal grado que ahora me sorprende que haya gente que te cuente que hacen cosas que evidentemente la Biblia dice que no. Y algunos te dicen, ¿eso está mal? O sea, con honestidad te están preguntando y dices, sí, mira, te voy a enseñar en la Biblia qué es lo que dice, estas cosas te van a llevar a problemas. Pero me doy cuenta que ya son cosas que yo ya doy por hechas que nadie hace. O sea, la gente del staff de la iglesia me platican cómo de repente se sienten como que viven en una burbuja, porque todo el tiempo están relacionándose con gente que trabaja para la iglesia, que están todo el tiempo con gente de la iglesia, en grupos pequeños, en ministerios, en viajes misioneros, y de repente conviven con alguien que está afuera y hasta te causa shock, porque dices, no, ya no vamos por ese camino. Entonces, cuando te das cuenta, estas cosas ya cambiaron. Entonces, lo que necesitamos hacer, fíjate, es caminar de acuerdo al plan de Dios, porque el plan de Dios es lo mejor que tiene para ti, es su plan. Y si lo sigues, vas a empezar a experimentar su voluntad, que es buena, agradable, perfecta, y cuando te des cuenta, tus valores van a haber cambiado. O sea, va a haber una transformación en tu forma de interpretar la realidad y vas a empezar a, fíjate, disfrutar el placer de Dios
en tu corazón. Ese es el gozo que tenemos los creyentes cuando vivimos de acuerdo a su plan. El gozo de Dios en tu corazón, que eso es lo que lo glorifica. Eso le da gloria a Dios. Porque cuando una persona va caminando y se enfrenta con las mismas cosas difíciles, complicadas y negativas que nos enfrentamos en este mundo, pero las enfrentas de la mano de Dios con poder, con fortaleza, con perseverancia, la gente alrededor que no conoce a Dios dice: yo quiero de eso. Eso es lo que le da gloria a Dios. Cuando la gente se acerca y te pregunta y le dices: es que voy de la mano de Dios. Y entonces lo quieren conocer. Entonces te estás llenando del gozo de Dios, dándole a Él la gloria. ¿Sí? Tu plan. Entonces, esa es mi oración para todos nosotros, que de verdad estemos persiguiendo el plan de Dios para nuestra vida. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, especialmente por esta revelación tan maravillosa que nos das en tu palabra. Estas palabras que nos hacen entender, Señor, que tú verdaderamente tienes un plan para cada uno de nosotros, que tus planes son maravillosos, ¿no? Que tu palabra nos sirve como brújula sin importar qué tan oscuro y complicado se ponga el terreno, y que cuando obedecemos, Señor, cuando seguimos caminando dentro de esos barandales que tú creas con tus directrices, sin importar qué enfrentamos, Padre, podemos disfrutar del gozo que viene de ti, de la paz que solamente podemos recibir de ti, del amor, Señor, que solamente puede provenir de ti, ese amor real. Te pido, Señor, que nos des la humildad de reconocer que muchos de los valores que tenemos en nuestro corazón no son tus valores, que nos des la fortaleza, Señor, para empezar a tirar ese equipaje y hacer un esfuerzo consciente, Señor, un esfuerzo real por dejar esas cosas de lado y empezar a vivir de acuerdo a como tú nos enseñas en tu palabra que debemos de vivir. Sabemos, Señor, que lo más maravilloso de todo es que esa transformación en nuestro corazón la haces tú, no nosotros. Pero para eso tenemos que ponernos totalmente en tus manos, empezar a confiar en ti en lo poquito que entendamos. Entonces, danos esa fortaleza, Señor. Ayúdanos a caminar con la luz que nos estés dando en este momento, acercarnos lo más posible a ti para ser profundamente transformados, que se llene nuestro corazón de tu gozo y te demos a ti toda la gloria. Te pedimos estas cosas, Señor, en el poderoso y hermoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.